¿Cuánto tiempo vivimos? Se encontró una medida muy interesante, que los latidos por minuto y el largo de vida de los mamíferos. Parece ser que en nuestra vida aproximadamente tenemos casi 1.000 millones de latidos. Es la expectativa de latidos de una vida. Entonces, los animales cuyo corazón late muy rápido viven menos tiempo que aquellos que laten más despacio. Y aquí está el ratón, el hámster, la ballena, y nosotros estamos acá. Tenemos una expectativa de vida mucho más larga de la que se esperaría, nada más en base a nuestros latidos. Entonces, parte de esto es la medicina, pero deberíamos estar ahí más o menos entre el caballo y el elefante. Una de las cosas que quiero discutir es formas de vivir y morir, y aquí estamos viendo, suponiendo que tenemos 1.000 individuos al nacer, cómo mueren. Si somos una ostra, la mayoría muere muy joven y unos cuantos llegan adultos. Las hidras, que son unos invertebrados, pueden morir en cualquier momento. La probabilidad de que mueran es igual a lo largo de toda su vida. Aquí tenemos a las moscas de las frutas, que muy famosas por su estado genético, y si las dejamos sin comer, de repente mueren todas. Entonces, nuestra vida se parece mucho más a la de las moscas de la fruta que a cualquier otro organismo. Nosotros hay una muerte juvenil muy pequeña y después todos vivimos una vida más o menos larga y al final muere muchos de nosotros mueren ya de grandes. Una de las cosas que es, ¿por qué no hay tantos animales? Y uno de los postulados de la evolución que voy a hablar más tarde es que nacen muchos más organismos de los que sobreviven. Entonces, si tenemos una charca con lirios y todos crecieran en forma lineal, la charca iría llenándose así. Este es cuánto tiempo pasa y cuánto de la charca está llena. Entonces, si fueran creciendo linealmente, a los 15 días estaría lleno a la mitad. Pero no, el crecimiento es exponencial, el crecimiento tiene esta forma. Aquí tenemos un pequeño detalle, pero lo interesante aquí es que para el día 29 está llena la mitad de la charca y al día siguiente ya se llenó completamente la charca por la forma en que nos reproducimos. Y si no hubiera límites, el crecimiento sería exponencial. Habría mucho de todo y no cabríamos, pero las cosas no suceden así. La competencia por los recursos limita cómo crecemos. Entonces, este es el crecimiento exponencial. Es el número de individuos a través del tiempo. Pero nosotros realmente crecemos así. Hay lo que se llama una resistencia ambiental. Ahí es la competencia por alimento, los cambios de temperatura, la falta de lugar donde protegerse en el invierno, las enfermedades. Y entonces las poblaciones crecen y se establecen hasta un lugar que llamamos la capacidad de carga. Entonces, esto es más lo que podemos esperar de nuestra población. Y esta diferencia que vemos entre aquí y aquí, pues son individuos que se murieron porque hay límites. Si no hubiera límites, estaríamos aquí, no habría espacio para nada. Y esto causa esta resistencia ambiental, este crecimiento, se ve expresado en la evolución por selección natural. Este es un resumen muy bueno de qué es la selección natural. Y ya hablé de esto, que hay un crecimiento exponencial, pero nosotros vemos un número estable de organismos siempre. Y lo que tenemos es que hay recursos limitados. Entonces, al haber todos estas tres cosas, quiere decir que hay una lucha por la existencia, ¿sí? No todos sobreviven y hay una lucha por la existencia. Esto es esa diferencia que veíamos entre el crecimiento exponencial y el crecimiento que vemos de una población. También sabemos que cada individuo es diferente y esas diferencias son los que dan lugar a que unos sobrevivan y otros no. La otra cosa que sabemos es que mucha de la variación que tenemos la heredamos. Es decir, cuando se hizo la teoría cuando Darwin y Wallace sacaron su teoría de la evolución, sabían que se heredaban, no sabían cómo. Entonces no tienes que saber todo para postular una teoría. Y lo que quiere decir, y lo estábamos viendo en la curva anterior, es que hay una supervivencia diferenciada. Y a esto Darwin y Wallace lo llamaron la selección natural. Y esta supervivencia diferenciada
junto con la variación individual y la competencia, nos da lugar a través de mucho tiempo que haya evolución a través de las generaciones. Entonces, sin muerte y sin competencia no tendríamos la evolución, y la evolución es lo que nos da la combinación de organismos que tenemos en el momento. Steve. Bueno, como todos sabemos, sin ciclo no hay vida. Entonces voy a hablar de organismos un poquito diferentes, de las plantas, que no aparecen ni en el cartel aquí, curiosamente. No tienen latidos, no tienen cerebro, pero bueno, viven y se mueren. Típicamente, aquí están las diferentes etapas de vida de la planta para todo el ciclo de vida. Son como las ostras, estoy hablando de plantas con semillas, en que la mayoría se mueren cuando son bien chiquitos, ¿sí? O como gametos, que los gametos masculinos no encuentran dónde deben llegar, o que la madre no tiene recursos suficientes para criar tantos hijos. Entonces mueren un montón en esta etapa y también en la etapa de semilla, cuando están esperando, buscando un lugar para establecerse, no hay recursos o algún animal o microbio les destruye. Pero la fase más interesante es la fase larga, que más determina cómo van las poblaciones. La fase intermedia aquí. Y las plantas tienen la característica de que tratan de eludir a la muerte. No pueden evitarlo eventualmente, pero lo escapan para un buen tiempo a través de las características que pueden renovarse mucho de sus tejidos y achicarse cuando sea necesario. Típicamente las plantas tienen sus órganos vitales en la periferia del organismo y no adentro, ¿sí? Entonces las partes son reemplazables y no tienen riesgo de muerte por fallo de un órgano interno central a la biología del organismo. Por otro lado, aunque no aparece todo aquí, los tallos son hechos de módulos repetidos. Las plantas consisten en un pedacito de tallo, una hoja y el botón que está en la axila entre el tallo y la hoja. Y esa unidad se repite muchas veces. Claro que se va modificando con el tiempo, las hojas pueden ser más grandes, más chiquitos, el tallo va creciendo, pero esa unidad es lo que se repite muchas veces y se puede perder muchas de sus unidades sin arriesgar la vida de la planta. Entonces, tiene muchas partes desechables y por eso pueden achicarse cuando hay necesidad. Ahora, la senescencia programada es una parte de la vida de las plantas. Como todos sabemos, tiran sus hojas y pueden tirar otras partes de su cuerpo también. Y mientras que van haciendo eso, tiran las partes viejas, pero no antes de reciclar material que están ahí. Es decir, material que está útil todavía para la planta, se reabsorbe la planta, se va a una parte nueva. La senescencia no solamente las partes que desechan externamente, sino también en la parte interna de muchas plantas que tienen tallos más perennes. Hay tejidos que se van muriendo, van siendo inútil, pero la planta los protege porque sirven de estructura para la planta. Entonces, no solamente recicla material, sino van invirtiendo en guardar material ya muerto. ¿Sí? Las plantas normalmente consisten en mucho necromasa, esta vez más necromasa que masa viva. Y a veces la muerte programada puede llegar al extremo, por características de la selección, de la muerte programada de todo el individuo, que conocemos bien por el caso de agaves, ¿no? Ahora una parte muy crítica para las plantas, ahí con el tipo de vida de la ostra, es su longevidad. Sea la planta o la semilla es crítica para que algo dura para mucho tiempo, porque tanto en el espacio, pero principalmente en el tiempo, las oportunidades para reclutamiento, para establecer una nueva generación, son muy escasos. Entonces hay que repetir muchas veces, tirar las semillas durante muchos años, a que sean poquitos, para algunos se va a establecer. Para eso los individuos tienen que durar mucho. El inverso de eso, uno puede tener semillas que duran para mucho tiempo y algunos van germinando poquito a poquito, ¿no?
Aquí tenemos el caso de otro agave que no se muere cuando florece, sino se ramifica. Y este individuo probablemente empezó por aquí, o a lo mejor 500 años o 1000 años antes, pues estaba por otro lugar en el paisaje. E iba migrando, el tallo se crece aquí, florece, se muere. Este es el individuo actual, todo conectado con estas otras partes. Ahora, nadie se escapa tampoco de la acumulación de achaques si duramos mucho. Este es simplemente un ejemplo, pero es como un esquema general que aplica en otros particulares también. Empezamos con una planta sana y vive para muchos años, eventualmente encuentra alguna situación de estrés o de competencia, algo que le pone demanda sobre la planta. Si no lo puede superar, si no puede llegar a tener una dominancia sobre sus condiciones, entonces está suprimido. Eventualmente, si se puede lograr liberarse de ahí, qué bueno, pero eventualmente, si no, hay que ser más y más achacado porque no tiene los recursos para hacer sus propias necesidades y defenderse. Llega la defoliación, empiezan a atacar organismos de fuera, los barrenadores se meten en el tronco, si no puede defender eso, típicamente con resinas. Entonces entran otros organismos todavía peores, bacterias, hongos, y eventualmente llegamos a la muerte. Yo tengo muchos problemas estudiando mis plantas para determinar cuándo están muertos, pero además para determinar de qué se mueren, porque se mueren de muchas cosas. No sé con nosotros, pues se hizo viejito y eventualmente le ganó el todo de lo que estaba encima. Bueno, pero además de las cosas internas de la planta, como funcionan como organismo, hay fuerzas mayores. Tenemos que tomar en cuenta que también varía el clima, hay fuerzas que pueden atacar a las cosas que no podemos ver en el transcurso de un estudio de corto plazo o un estudio nada más de ver el organismo en su propia fisiología. Aquí un cirio tirado por una combinación de viento y demasiado agua en el suelo. Todavía no está muerto, pero próximamente sí, se va para abajo. Y luego viene una fuerza mayor que somos nosotros y abrazamos con las plantas, por descuido, como en este caso, o intencionalmente haciendo algún cambio de uso del suelo del planeta, y ahí vamos favoreciendo organismos de diferente ritmo de vida. O sea, si fueran en el mar, serían el diferencia entre los peces y las bacterias, con mis respetos a las plantitas que están ahí, pero a lo mejor son bacterias para mí comparado con lo que está al lado. Y exterminando poco a poco a muchos organismos. Y ahí pasamos a extinciones. Bueno, no tratamos de agotar todo el tema de la vida y sobre todo la muerte, ¿no? Pero quizás hay un tema central con el que quería, ¿no? Central y que me sirve para enlazar con lo que les voy a contar ahora, ¿no? Y es el código genético. Aquí en esta sala hay gente que sabe muchísimo más sobre el código genético de lo que yo sé, ¿no? Pero ese código es lo que hay detrás o uno de los motores de la evolución, junto al ambiente. El ambiente va cincelando lo que los experimentos que va haciendo el código genético, ¿no? Pues va modulando y va creando en términos de nuevas adaptaciones, nuevas fisiologías para adaptarse a unas condiciones que han estado cambiando desde los orígenes del planeta. Y ahora lo que quiero es, ese código va a ser lo voy a utilizar como algo que viene desde los albores de la historia del planeta, ¿no? Y aquí quiero hacer un breve paréntesis porque es algo en lo que quiero volver a la mitología mexicana y algo que me asombró desde el principio en México y que me costó mucho tiempo comprender, ¿no? Y es el Día de Muertos y cuál es la historia, un poco la historia que hay detrás del Día de Muertos, ¿no? Que es como la historia o el mito del eterno retorno. Pero retorno no en el sentido de encarnación, sino el retorno en otro sentido, ¿no? Que quizás Octavio Paz lo escribe de una forma como un maestro, ¿no? Y al dar la vuelta descubrimos que ya no es lo mismo, el que regresa es otro y es otro a lo que regresa, ¿no? Eso está en la fundación del eterno retorno. Y yo lo entendí también de boca de un yucateco que me explicó
cómo era para ellos también la relación con los muertos. Cuando me explicó el enorme misterio que encierra una semilla que cuando cae al suelo y se entierra va al inframundo, y tiempo más tarde vuelve a aflorar como un brote verde y genera una planta de maíz. ¿Okay? Ahí tenemos la historia del eterno retorno y básicamente es el fundamento, ¿no?, de algo mucho más profundo, ¿no? Una idea que no solamente alimenta lo que va a ser la mitología desde prácticamente, yo creo que desde que hay registros de los olmecas y lo retoman los mayas, y de los mayas lo toman los mayas y teotihuacanos, y de ahí lo toman los toltecas, y hasta que llega de manos de los toltecas y chichimecas a los aztecas, ¿no? Es una historia que se repite, esta historia del eterno retorno, y que hoy en día está escondido detrás del Día de Muertos, el no dejarles abandonados, ¿no? Las velas del Cempasúchil son lo que ilumina ese camino, ¿no?, de poder decirles a los muertos en el inframundo: no os estamos dejando solos, a fin de cuentas nos estamos acordando de vosotros, ¿no? Y esa idea también quiero que entiendan, ¿no?, que la vemos repetida en muchas de las ideas, hipótesis que tenemos hasta de la astrofísica, de la expansión del universo, ¿no? Y aquí, en esta imagen, lo que están viendo son miles de millones de años. Este sería el presente, esto es menos 17.000 años, 17.000 millones de años, que es el origen del universo. Y ven que hay como tres rectas, unas se prolongan hacia el infinito, al menos sigue expandiéndose, o el tamaño del universo va expandiéndose a medida que va pasando el tiempo. Y hay una posibilidad de que este universo tenga una expansión finita y luego vuelva a contraerse. ¿Okay? De alguna manera sería como, si lo representamos aquí en términos de expansión y tiempo, sería como el universo se va expandiendo y puede que llegue un momento en el que el universo, por la misma materia que tiene, la fuerza de atracción empieza a colapsarlo de nuevo. ¿Okay? Y hasta que volvemos al punto singular desde donde se originó. Es una idea, simplemente la traigo otra vez a colación, ¿no?, como algo de ese pensamiento, ese eterno retorno, también lo vemos expresado hasta en las ideas más modernas de astrofísica. Este es el modelo de Hubble. No voy a entrar en los detalles, ¿no?, de si es cierto o no es cierto, pero en estos momentos hay una discusión muy importante tratando de explicar la falta de materia que ve en el universo por la materia oscura, la fuerza oscura. ¿Ok? Pero esto es para abundar en esta idea sobre el eterno retorno. Ahora, en vez de hablar del eterno retorno, voy a hablar de algo que han mencionado en tiempo real. ¿Ok? Lo han mencionado Horacio cuando él nos explicaba de cómo los organismos van dejando espacio a otros, ¿no? Y nos explicaba las distintas organizaciones o estrategias de muerte que tienen algunas de las plantas, ¿no? Y aquí lo que les estoy enseñando en este gráfico de aquí, este sería hace 600 millones de años. Es cuando conocemos que aparece la gran diversidad de vida, o al menos tenemos los registros de una gran diversidad en el registro geológico. No es que sea el origen de la vida la podemos retrotraer prácticamente al comienzo de la formación del planeta, hace aproximadamente 4.000 a 4.100 millones de años. Pero estos serían los últimos 600 millones de años. Y lo que sí pueden ver, y para que se hagan una idea del tiempo, porque esto sí que cuesta trabajo entenderlo, 600 millones de años, si hiciéramos un largometraje de la vida del planeta y ese largometraje durara 1 hora, los últimos 600 millones de años durarían 9 minutos de esa película, o serían los últimos 9 minutos de la película. Pero en esos 9 minutos lo que sí que vemos es que consistentemente lo mismo, la biología sobre el continente, que en los océanos tiene una gran diversificación, se está diversificando hacia el presente. Cada vez la vida es más diversa. Y lo que quiero que noten también es cómo en ese camino, la diversificación, hay crestas, pero también hay valles, ¿ok? Valles que lo que implica es que hay una pérdida de diversidad en el planeta.
Y eso lo ven en esta parte del gráfico de aquí. Aquí lo que tienen es porcentaje de extinciones de géneros y de hábitats marinos, puramente marinos. Y lo que sí que pueden ver, y ahora aquí vamos al revés, aquí esto es lo más antiguo, esto sería el comienzo del Paleozoico, hace 9 minutos en ese largometraje, y aquí venimos hacia el presente, esto sería el momento actual. Y lo que vemos son distintas variables del planeta, desde el CO2, la temperatura, el nivel del mar, y aquí lo que vemos son las extinciones que ha habido a lo largo de la vida del planeta, ¿ok? Y estos picos son grandes extinciones, quizás la extinción reina, la mayor hecatombe que vivió este planeta fue en la frontera entre el Pérmico y el Triásico. Desaparecen prácticamente el 70% de todas las especies, ¿ok? Hay otras extinciones menores. Hay unas extinciones mayores también durante el Paleozoico, ¿ok? Extinciones que todavía hoy por hoy entendemos muy poco de qué es lo que había detrás. Sí entendemos un poco más de la del Pérmico-Triásico, pero es una gran discusión abierta. La que entendemos mejor por ser más reciente y por también encontrar más vestigios precisamente de esa extinción es la que se produjo en el Cretácico-Paleoceno. Y lo que sí que quiero que vean también es cómo esta extinción o estas extinciones no corresponden con ninguna otra variable que vemos a lo largo de la historia del planeta. No son grandes cambios en la temperatura, no responden a grandes cambios en el dióxido de carbono, no corresponden a grandes cambios en el nivel del mar, que a fin de cuentas serían como las variables maestras alrededor de las cuales podríamos entender las extinciones. La verdad es que hoy por hoy no sabemos, tenemos una idea, pero no hay una idea certera todavía de qué es lo que hay detrás. Al menos las variables clásicas no nos sirven, ¿ok? Y este fue un gran debate que hubo en la geología y es un gran debate que se emprendió precisamente en el siglo XIX, cuando los geólogos racionalistas de ese siglo tratan de separar la ciencia de la teología. Hasta entonces, hasta el siglo XVIII, incluso con el Renacimiento, la Iglesia tenía un papel muy importante para explicar la realidad, ¿ok? Y la realidad giraba alrededor de lo que la Iglesia tenía como dogma o como teología, ¿ok? En el siglo XIX, unos grandes talentos, con Hutton y Lyell a la cabeza, lo que se proponen es decir, bueno, ¿sabes qué? Podemos explicar la historia del planeta de otra forma. No tenemos que recurrir a la mano divina. Podemos explicarlo por fenómenos naturales. Y se fijaron una condición. La velocidad tenía que ser gradual. Y al ser la velocidad gradual, lo que estaban excluyendo eran las grandes catástrofes. Al tiempo que las grandes catástrofes, las grandes extinciones. Ellos eran muy conscientes de que había grandes extinciones, pero no se podían explicar por catástrofes, porque la catástrofe siempre tenía la mano de Dios o del diablo detrás, ¿ok? Y lo que ellos querían era precisamente explicar de una forma racional cómo se había producido no solo la evolución y al tiempo también las extinciones. Esto se rompió fundamentalmente a mediados de los 70 de manos de un gran paleontólogo de la Universidad de California en Berkeley, que su padre era un gran geoquímico. Este gran geólogo y paleontólogo construyó un espectrómetro de masas específicamente dedicado a medir iridio. ¿Y por qué iridio? Porque el iridio es un elemento que solo llega por el viento cósmico. No hay una manera de producir o de enriquecer la superficie de la Tierra por iridio que venga de dentro de la Tierra. La única manera es ese viento cósmico que llega hasta la Tierra y lo mismo que enriquece de radiocarbono 14 en las partes altas de la atmósfera y otros elementos también lo enriquece en iridio. Y lo que observó es que en esta frontera donde había una gran extinción masiva a finales del Cretácico que les quiero recordar era el mundo de estos grandes animales. El planeta estaba dominado por los grandes dinosaurios. Aquí ven un grupo que se ve muy poco aquí en el frente, de
Strutiomimus o dinosaurios similares a las avestruces y 2 triceratops en el fondo. ¿Okay? Y aquí abajo ven a 2 nanotyrannus, que son carnívoros, acechando a un grupo de anatotinanes, que son dinosaurios con pico de pato. ¿Okay? Este era el mundo que existía hace 65 millones de años. ¿Okay? En el mar también dominaban los dinosaurios. Aquí hay un grupo de petiosauros, reptiles marinos, y una bandada de pteranodontes o reptiles voladores. ¿Okay? Y aquí ven también un mesosauro, reptil marino, y una bandada de Sifactinus, grandes predadores pelágicos. ¿Okay? Este era el mundo que está a finales del Cretácico. Hasta que, y aquí ven un tiranosaurio, y en el fondo lo que ven es la llegada, la aproximación de lo que pensamos que fue un meteorito que colisionó en una buena noche, hace 65 millones de años, colisionó con el planeta y generó una gran nube de vapor y de polvo que cubrió prácticamente el planeta por varios años, si no por un par de décadas, extinguiendo una gran parte de la vida que conocíamos y, por supuesto, extinguiendo a todos los que eran dinosaurios, que eran precisamente la familia que en aquel momento dominaba el planeta. ¿Y qué es lo que supuso esa extinción? Bueno, aquí ven esto más que nada es la obra de un artista, de los rastros que dejó ese gran impacto. Esto es en la península de Yucatán. De hecho, se han hecho varios estudios que han reconstruido este cráter, o al menos los contornos de este cráter, que hoy en día están enterrados en el noroeste de la península de Yucatán. Pero esta gran extinción lo que dio paso fue a la diversificación de los mamíferos. Los mamíferos que hasta ese punto habían estado viviendo enterrados en las cuevas, enterrados en las pequeñas madrigueras por debajo del suelo, y gracias a eso se habían podido sobrevivir a la presión de los dinosaurios, que se los comían a uno tras otro, y gracias a ello también pudieron sobrevivir durante esos años del invierno nuclear que se generó tras el gran impacto por el meteorito. ¿Okay? Y es precisamente quizás esa fuerza o esa gran hecatombe que supuso para los dinosaurios es lo que hizo posible que nosotros, 60 millones de años más tarde, estemos aquí comentando precisamente los efectos de esa gran extinción. Pero lo que quería llegar era a lo que supone la extinción también como un borrón y cuenta nueva. Y comienza otra vez el reloj biológico. El reloj biológico, y comienza otra vez la evolución de las especies. ¿Okay? O sea, lo hemos visto con Horacio a nivel de especies y en tiempo real. Esto es a nivel de tiempo geológico. Las extinciones sí suponen una gran pérdida, por supuesto, ¿no?, para los grupos que existían hasta entonces, pero abren la puerta a la evolución de otras especies, ¿no?, como fue el caso de finales del Cretácico. Y una de las grandes preguntas a futuro es si seremos, y es una gran pregunta que planteó Carl Sagan hace tiempo, de si seremos capaces los humanos de sobrevivir a nuestra civilización técnica e industrial que en estos momentos está empezando a presionar al planeta con uno de los efectos que es el calentamiento climático. Entre otros, no es el único, ¿no? Pero lo que quería era plantear precisamente, ¿no?, como también las extinciones masivas que hay en la historia de la Tierra suponen también la apertura a posibilidades nuevas de poder evolucionar de otros grupos. Dejo la pregunta que planteó Horacio en un principio. Abrimos a preguntas que puedan tener. ¿Cuánto tiempo ustedes pensarían que nosotros pudiéramos continuar a lo largo de este camino? Y como se dice, ¿qué vendría después? Ahí, como todo en la vida, hay una versión optimista, y es que vamos a ser capaces de poder
seguir evolucionando. ¿Qué es lo que hay más allá de nuestra evolución, de lo que conocemos como el género humano y con la inteligencia que tenemos actualmente? No lo sé, porque mi inteligencia es mi propia limitación para entender qué puede haber más allá. ¿Okay? Entonces yo no te sabría decir en qué dirección va a caminar esa evolución. Eso siempre y cuando no logremos aniquilarnos antes de llegar a ese punto. ¿Okay? Y esa sería la visión pesimista, ¿no? Que estamos desencadenando unas fuerzas, pero unas fuerzas internas. No es que vayamos a aniquilar al planeta, totalmente de acuerdo. En todo caso, vamos a borrar otra vez este gran experimento que se inició con los mamíferos hace 65 millones de años y vamos a dar lugar a que otras nuevas especies ocupen los hábitats que nosotros vamos a dejar detrás, o la especie humana, los mamíferos, dejemos detrás porque nos vamos a extinguir. ¿Okay? Pero no vamos a acabar con el planeta, eso sí que no es posible, no vamos a acabar con él, vamos a acabar con nuestra presencia en él. Pero esa es la versión pesimista. Ahí cada cual decide por dónde y cómo se pone a trabajar para hacer posible una u otra. Una de las cosas importantes de la evolución es que no tiene un fin, es decir, no va a ningún lado. La evolución es la circunstancia, la variación genética que existe en el evento, la variabilidad que hay y las circunstancias que se dan. Entonces, como no sabemos qué circunstancias va a haber, quizás si esas circunstancias van cambiando, no sabemos a dónde vamos a ir. Se puede calcular, se conoce más o menos cuánto vive una especie, es decir, cuánto tiempo podemos identificar una especie como tal. Y anda en los millones, pocos millones de años, ¿sí? Entonces, pero es ¿qué tanto vamos a cambiar y cuándo dejaríamos de ser Homo sapiens? Hay por ahí una animación en el cual un humano está viendo la evolución de las aves de Archaeopteryx al presente. Y los cambios son tan pequeños que no los percibe. Y cuando le preguntan ¿en cuánto ha cambiado? Nada. Porque fue tan lentos los cambios que no los notas. Entonces, si vamos creo que no nos toca a nosotros juzgar si evolucionamos o no, o qué es lo que va a determinar esa evolución, pero que estamos cambiando y que esos cambios son en general paulatinos, eso sí es cierto. Hay otras formas de evolución que son que se pueden dar cuando se abren todos estos, cuando se extinguen grandes grupos que permiten que la diversidad de otros entre. También se dan, estas son explosiones radiactivas, pero podemos esperar cualquier cosa. Pero como dijo Mark Twain, es muy difícil predecir, especialmente cuando se trata del futuro. Que hemos cambiado en algunas cosas, por ejemplo la longevidad, pero otras cosas no han cambiado. La edad de maduración, por ejemplo, edad de primera reproducción, pues no se va cambiando, ¿no? Los viejitos queremos vivir más, ¿no? Y luchamos más para vivir más, pero las jovencitas pues ya están listos para poblar el mundo, para ganar el juego demográfico. Y ahí pues hay que ver que estamos en cierto sentido liberándonos cambiando las reglas. Aunque somos parte de la naturaleza, pues la evolución cultural tiene mucha importancia para nosotros, que la evolución física estamos poniendo como de un lado, mientras que cambiamos las cosas, vamos a cambiar el mundo mucho más rápidamente que podemos evolucionar físicamente.